Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, muy bien. ¿Pueden ver? Sí, doctora. Bien, hoy nos toca ver un tema relacionado con la espectroscopía de absorción también. Y para eso nosotros vamos a recordar algunos aspectos generales que los hemos visto ya y que vamos a tomarlos en cuenta hoy. La medición de la cantidad de radiación absorbida por el analito en la región ultravioleta, visible y cercano infrarrojo, que más o menos se encuentran entre el ultravioleta entre 190 y 350 nanómetros, el visible entre 350 y 800 y el cercano infrarrojo que va a estar entre 800 y 2000 nanómetros, nos van a permitir a nosotros de hablar de métodos aplicados dentro del análisis químico, y estas tres regiones necesitan contar con, podríamos decir, instrumentos que van a ser parecidos, pero no van a ser iguales, porque están construidos de un material diferente debido a que deben cumplir con una condición. Como ustedes deben recordar, nosotros hablábamos de que cada uno de estos, o sea, que los instrumentos para cada una de estas regiones tenían que cumplir con el principio de ser transparentes a la radiación. Por eso es que decimos instrumentos parecidos, pero construidos de materiales diferentes. Si hablamos de un instrumento para la espectroscopía de absorción, tomamos en cuenta una fuente de radiación, tomamos en cuenta un selector de longitud de onda, un recipiente que contenga el analito, un detector, un procesador de señal y medidor. Entonces, acá necesariamente los componentes serán muy parecidos, tendrán la misma ubicación, si vale el término, cumplirán la misma función, pero ojo, tendrán que ser transparentes a la radiación del ultravioleta, transparentes para el visible, transparentes para el cercano infrarrojo. Y de ahí que, si ustedes recuerdan el anterior tema, hablábamos de materiales como el cuarzo, el vidrio, las sales, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante considerar este aspecto. Luego decimos que la región comprometida con la absorción son los electrones externos o de valencia. Es decir, acá el otro elemento, el otro componente fundamental va a ser la muestra. Entonces, la muestra que va a ser la sustancia responsable de absorber la radiación, y la parte de este elemento, de esta sustancia que va a estar comprometida con la absorción, van a ser los electrones externos o los electrones de valencia. Son estos elementos los que van a poder sufrir todas las modificaciones energéticas cuando absorben radiación. Hemos mencionado en el tema anterior, por ejemplo, que al absorber una cantidad adicional de energía, al contar con una cantidad de energía adicional, estos electrones no se mantenían pues en su posición original o natural, sino pasaban a niveles energéticos superiores y ahí aparecía otro problema, etcétera, etcétera. Pero lo que ahora a nosotros nos interesa es que los elementos que están relacionados con la absorción se encuentran a nivel de los electrones externos o de valencia. Entonces, todo eso para ubicarnos, para
una ligera introducción de lo que va a ser el proceso de absorción. Nosotros podemos contar acá con una cubeta así de simple, como se dice, que va a estar conteniendo una muestra cualquiera que pueda ser esta. Y a su vez nosotros podemos mencionar acá una flecha que representa a la radiación inicial con una potencia inicial. Y por otro lado vamos a tener aquí otra flecha, si se fijan, totalmente distintas. Esta es más delgada, esta es mucho más voluminosa. Esta constituye la radiación inicial, que la vamos a denominar radiación incidente, que va a tener una potencia, va a ser mucho mayor que aquella que nosotros obtenemos después de que haya atravesado todo este espacio de la cubeta, después de que a su paso por la cubeta se haya producido la absorción de radiación. Entonces, es también importante considerar esta parte, todo este recorrido, todo este espesor, si vale el término, o esta distancia que nosotros conocemos y definimos como camino óptico, que va a ser el lugar, o sea, va a ser el recorrido en el que interactúa la radiación con el analito. El analito es capaz de absorber esta radiación y como consecuencia va a haber una radiación transmitida con características distintas a la radiación inicial. Aquí teníamos una radiación inicial con una potencia muy distinta a la que contamos cuando hablamos o nos referimos a la radiación transmitida. Bien, además tenemos que pensar que esta radiación inicial, por las condiciones que debería manifestarse, es una radiación, tiene que tratarse de un haz monocromático, que sabemos en la práctica no se cumple esto, pero es una condición. Ahora, esta radiación está, como se dice, intacta y es aquella que está antes de que haya podido atravesar al analito, a la solución, antes de que haya podido interactuar. Aquí tenemos, todo esto representa la sustancia química. Acá se encuentra el analito de nuestro interés. Acá se encuentra el analito que va a ser capaz de absorber la radiación. Y después de que se haya producido todo este suceso, contamos con una radiación que va a tener una potencia diferente. La vamos a denominar como una radiación transmitida y es la que va a ser, diríamos, resultado después de que se haya producido toda esta interacción cuando se llevaba a cabo la absorción de radiación. Bien, para que se lleve a cabo esta absorción tienen que haber ciertas condiciones. Entonces, las condiciones con las que nosotros debemos, o las condiciones que nosotros debemos mencionar, las condiciones que debe reunir, diremos así, la muestra para poder absorber la radiación, van a ser, en primer lugar, tiene que ser una solución transparente. Esto no es nuevo para nosotros, siempre lo hemos manifestado, que para que se absorba, para que pase la radiación, tenemos que hablar de un medio transparente. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta que la solución por la que atraviese debe tratarse de una solución coloreada. Y si es el caso de que no tiene color, debe utilizarse un reactivo químico que proporcione esta naturaleza coloreada. En tercer lugar, tenemos que mencionar que esta solución debe encontrarse en completa disolución. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué nos referimos? A que tanto los solutos como los solventes deben estar distribuidos de una manera uniforme. Por eso decimos que deben estar en completa disolución, totalmente
diríamos, distribuidos, totalmente disueltos, uniformemente distribuidos, si vale el término. Ahora, esta sustancia va a estar formada no solamente por átomos, sino también por moléculas, por iones, por partículas. Por estas partículas pueden ser de distintos tamaños. Generalmente contamos con las partículas pequeñas y cada sustancia, así como va a estar formada, va a estar, diríamos, tiene un papel o desempeña un papel como una especie que va a ser capaz de absorber. Y a nosotros nos va a interesar aquella especie que absorba de mejor manera la radiación, a la que nosotros vamos a denominar o la vamos a definir como la especie absorbente. Es decir, está involucrada en la absorción de radiación. El analito que a nosotros nos interesa, el analito que va a absorber más radiación, va a ser pues entonces el que, al que lo vamos a definir como especie absorbente, al que de mejor manera absorba la radiación. Y volvemos acá a este primer caso y decimos que vamos a contar con una radiación transmitida y vamos a contar con una radiación incidente. Ahora, vamos a ver también que frente a estas características que nosotros encontramos y las podremos comparar, vamos a ver que vamos a tener una radiación con una potencia inicial y una radiación con una potencia después de que se haya llevado la absorción, se haya llevado a cabo. Entonces vamos a tener una radiación transmitida. Esta va a ser la potencia de la radiación inicial, incidente, si vale el término, como ustedes pueden ver, mucho más, diríamos, con características mayores que la radiación transmitida. Si es que hipotéticamente no hubiera habido la absorción no se hubiera producido la absorción al atravesar este medio, nosotros podríamos, hipotéticamente les estoy hablando, podríamos decir que tanto la radiación inicial, la que tiene la potencia, diríamos, incidente, y la potencia transmitida podrían ser iguales, pero ya hemos dicho, siempre y cuando, si es que no se ha llevado a cabo la absorción. Ahora, tampoco nosotros podemos decir que esta radiación transmitida pueda ser mayor, pueda tener mayor potencia que esta otra. Eso imposible de ninguna manera. Y también podríamos decir que esta potencia inicial, sí va a ser mayor, va a tener mayor potencia que la transmitida. Pero la potencia final, esta potencia transmitida, puede ser menor a la potencia inicial. Y llegamos a la igualdad, vuelvo a repetir, si es que hipotéticamente no hubiese producido ningún tipo de absorción a esta altura. Bien, entonces tenemos acá otra representación de lo que es la potencia inicial, de lo que es la potencia incidente de la radiación electromagnética y la potencia de la radiación transmitida. Y cuando nosotros agarramos y hacemos, y cuando nosotros relacionamos ambas potencias, vamos a decir que a ver, un ratito, por favor. Y
Y nosotros podemos llegar a relacionar la potencia de la radiación transmitida sobre la potencia de la radiación inicial y tenemos o definimos o conocemos como a la transmitancia. Y la absorbancia va a ser el logaritmo negativo de la transmitancia, siendo esta el logaritmo de la radiación transmitida sobre la potencia de la radiación inicial. La transmitancia, entonces, la vamos a definir como la fracción de la luz incidente va a ser transmitida por la disolución P, es decir, la radiación transmitida sobre la radiación inicial, sobre la radiación incidente, y tenemos al término de la transmitancia. Y la ley de Lambert y Beer, lo que nos permite hallar la concentración de una especie química a partir de la medida de la intensidad de luz absorbida, por lo que nosotros definimos a la ley de Lambert y Beer o la ley de Beer o la ley de Bugri, Lambert y Beer como la absorbancia, que va a ser igual a la absortividad molar por el camino óptico y por la concentración. En algún momento yo les había dicho que cuando hablábamos de la absorbancia, hablábamos de la transmitancia, nosotros mencionábamos que no era igual a la concentración, pero que a través de esta nosotros sí podíamos llegar a calcular la concentración, y tal es el caso donde tenemos la absorbancia igual a la absortividad molar por el camino óptico por la concentración. ¿Y qué nos dice la ley de Lambert y Beer? Permite encontrar la concentración de una especie química a partir de la medida de la intensidad de luz absorbida. Esto lo vamos a ver más adelante y vamos a decir un ratito. Con las características de la especie química o su concentración. Entonces, relaciona la medición del instrumento con las características de la especie química o su concentración. A ver, esta es la expresión más simple de la ley de Lambert y Beer. La absorbancia igual a la absortividad molar por el camino óptico por la concentración. Entonces, la absorbancia, que es un dato que yo le he obtenido a partir del medidor, características propias de la sustancia del representado por este término que es epsilon, la absortividad molar. La absortividad molar, como aquí pueden ver, una cosa es la absortividad, otra cosa es la absorbancia. La absorbancia es un dato que nosotros lo encontramos a partir de la interacción de la radiación con el analito en el instrumento. Y la absortividad, que puede ser específica y está representada por la A minúscula o por epsilon, que solo varía las unidades, que van a ser en moles por litro, van a representar o se las define como una constante propia y única para cada especie. Entonces, nosotros tenemos aquí que la absorbancia va a ser igual a la absortividad molar por el camino óptico, que ustedes conocen a qué denominamos camino óptico y que se lo expresa en centímetros, por la concentración. De tal manera que a partir de esta fórmula yo puedo llegar a despejar la concentración y con los datos que he obtenido tranquilamente puedo llegar a calcular la concentración. Por eso decimos, la absorbancia de la disolución a una longitud de onda dada no tiene unidades. La absortividad molar es un coeficiente de extinción molar porque está en moles por litros. También puede ser A minúscula, que es la absortividad específica. Ahora B, que es la longitud de paso de la cubeta expresada en centímetros. Y C, que es la concentración de la disolución. Eso cuando hablamos de la ley de Lambert y Beer. Ahora, vamos. Hemos definido a la transmitancia como la relación de la radiación transmitida sobre la radiación incidente. Esa es la transmitancia. Pero por ser un término
o sea, una cantidad demasiado pequeña y nosotros queremos facilitar su empleo, su uso, es que multiplicamos por 100 de tal manera que ya no hablamos de la transmitancia, sino hablamos normalmente del porcentaje de transmitancia. ¿Por qué? Porque la transmitancia la hemos multiplicado por 100. Ahora, la absorbancia se relaciona con la transmitancia por medio de la siguiente ecuación. Tenemos a la absorbancia, que hemos dicho que es el logaritmo negativo de la transmitancia, que va a ser igual a menos el logaritmo de la radiación transmitida sobre la radiación incidente. Y finalmente, la absorbancia va a ser igual, ya no va a ser menos, sino al logaritmo de la radiación inicial sobre la radiación incidente. Y desde otro punto de vista, la absorbancia la definimos como la absortividad molar por la concentración y por el camino óptico. Entonces, y aquí tenemos nuevamente que E va a ser el coeficiente de absortividad expresado en moles por litro, que también puede estar manifestado con una A minúscula, donde no va a ser las unidades ya no van a ser moles por litros, estaremos hablando de gramos, la concentración de la sustancia dentro del análisis y D o B, que es la distancia que recorre la luz para realizar la interacción o para realizar la absorción. Bien, por otro lado, tenemos que considerar cuando nosotros tomamos en cuenta la cubeta, y aquí tienen una cubeta con una determinada cantidad de solución, que vamos a tener que considerar varios tipos de pérdidas. En primer lugar, vamos a considerar las pérdidas por reflexión debido a la presencia de las interfaces. A ver, consideremos un una cubeta que todos ustedes conocen, que va a tener sus paredes de vidrio, ¿verdad? Y en el interior está contenida la solución problema, que es un líquido. Externamente yo voy a considerar al aire. Entonces, tengo que tomar en cuenta estas interfaces donde voy a tener el aire, voy a tener el vidrio y voy a tener el líquido. Y por el otro lado del líquido voy a pasar al vidrio y del vidrio voy a pasar al aire. Entonces, estas interfaces a mí me van a dar lugar a pérdidas por reflexión a nivel de las interfaces, por un lado. Ahora, también tengo que considerar que en el interior de la cubeta yo voy a tener elementos que podrían ser extraños, podríamos considerarlos como contaminantes, podrían ser algún tipo de suciedad, de partícula extraña, etcétera, que me va a llevar, que me va a conducir también a pérdidas por dispersión en el interior de la solución. Entonces, tampoco yo tengo la posibilidad de pensar en que una radiación va a ser total y 100% la que va a atravesar el recipiente que contiene el analito. Debo considerar, si bien son pequeñas fracciones que se van a perder, pero los orígenes van a ser distintos. En la solución se dispersarán. En el paso del aire al sólido, al líquido, también voy a tener pérdidas por reflexión. Entonces, todo esto se tiene nomás que considerar y tenemos que ver que va a existir nomás nuestro rayo incidente, vamos a tener un haz emergente, un haz transmitido, la relación del transmitido con el incidente nos va a dar lugar a la transmitancia y además siempre recordar que el rayo incidente debe ser perpendicular a la cubeta, lo que hablábamos en la clase práctica. Debemos pensar en esos 90 grados que siempre tenemos que tratar de lograr, que muchas veces no se llega a cumplir. Y además,
tenemos que considerar dos ajustes que nosotros realizamos durante la medida. Y vamos a ver lo siguiente. Hacemos un ajuste de la corriente oscura, eso no les he explicado todavía en la práctica, que se los voy a hacer, y que es un ajuste al 0% de transmitancia. Y hacemos un otro ajuste que es el apantallamiento del detector cuando llegamos y hacemos un ajuste al 100% de transmitancia, o lo que hemos hecho esta mañana, por ejemplo, o en otros grupos prácticos, al 0%, al 100% de transmitancia o al 0 de absorbancia cuando nosotros trabajábamos con el blanco, ¿se acuerdan ustedes? Porque para realizar la lectura, primero nosotros teníamos que trabajar con el blanco, llevando al 0 de absorbancia. ¿Qué es lo que buscábamos cuando nosotros trabajábamos de esta manera? Nosotros estábamos haciendo qué cantidad de luz qué va a llegar hasta el detector. Eso es lo que a nosotros nos está interesando llegado el momento. Estos dos ajustes que nosotros realizamos, por ejemplo, nosotros estamos viendo, medimos, como se dice, con el blanco, se mide la cantidad de luz que va a llegar hasta el detector porque estamos trabajando con el blanco. Por eso nosotros decimos que aquí no va a existir en el blanco, bueno, eso ya les voy a hablar posteriormente, ningún tipo de, ¿cómo les podría decir? No hay concentración del analito cuando yo hablo del blanco. Por eso les decía, utilizamos agua destilada. Y para obtener la medida final, necesariamente tengo que ver que llegue la luz hasta el detector. ¿Qué cantidad de luz va a ser capaz de llegar hasta el detector? Entonces, eso agarro y realizo tomando en cuenta al blanco y posteriormente recién realizo la lectura del material problema o del material con el que estoy trabajando. ¿Y qué es lo que voy a hacer? La medida final voy a obtener comparando la medida de la muestra previo trabajo, previo presencia del blanco. Entonces, eso en la práctica me van a comprender mejor cuando yo les vaya mostrando. Bien, pasamos ahora a ver. Hemos visto ya la ley de Lambert-Ibir y tenemos que ahora referirnos a las condiciones para el cumplimiento de la ley de Lambert-Ibir. Y hemos visto que esta ley de Lambert-Ibir nos va a permitir llegar a conocer la concentración, ¿no es cierto? Entonces, para aplicar la ley de Lambert-Ibir hay algunas condiciones que se deben cumplir. Y en primer lugar, la radiación incidente menos la radiación transmitida necesariamente tienen que referirse a una radiación monocromática. En segundo lugar, la ley de Lambert-Ibir requiere o exige la presencia de muestras diluidas, cuya concentración va a ser inferior a 0,01 molar. Y la absorción de radiación está limitada a un volumen de corte seccional uniforme. Ahora, nosotros vamos a hacer medidas de la cantidad de luz absorbida, donde vamos a tener el blanco, que hemos dicho, va a ser la luz que llega al detector. Y en segundo lugar, la medida de la muestra o del patrón, que nos va a proporcionar la cantidad de luz que ha sido absorbida. Bien, esas son las condiciones entonces de la ley de Lambert-Ibir. Ahora, normalmente, o sea, en las condiciones, vamos a ver aquí, en primer lugar dice que debe tratarse de una radiación monocromática. Y en segundo lugar, también nos habla
de que se trate de una muestra diluida. En otras palabras, la ley de Lambert-Ibir se aplica. ¿Para qué nos sirve? Para determinar la concentración. ¿Y en qué casos utilizamos? Únicamente cuando las soluciones son diluidas, cuando la concentración de las soluciones va a ser inferior a 0,01 molar. Entonces, hay situaciones en que no se cumple la ley de Lambert-Ibir y vamos a ver cuáles son esas. A esas situaciones nosotros conocemos como las desviaciones de la ley de Beer. Y estas desviaciones están referidas a lo siguiente. Desviaciones propias de la ley de Lambert-Ibir o conocidas también como limitaciones de la ley de Lambert-Ibir y están relacionadas con la concentración. Por lo tanto, se presentan en soluciones cuyas concentraciones van a ser mayores a 0,01 molar. Primer tipo de desviación, que más propiamente es una limitación o es una desviación propia de la ley de Lambert-Ibir relacionada con la concentración. Segundo, desviaciones químicas que vamos a ver. Y en tercer lugar, las desviaciones instrumentales. Las desviaciones instrumentales tienen su origen con el empleo de la radiación policromática y la presencia de la luz parásita. No se olviden que una de las condiciones para el cumplimiento de la ley de Lambert-Ibir era el uso de un haz monocromático y sabemos que en la realidad es muy difícil, por más de contar con un monocromador de alta calidad, no podemos garantizar el seleccionar, el elegir, el separar simplemente una sola longitud de onda. Sí podemos hablar de un ancho de banda que sea totalmente restringido, estrecho, etcétera, pero nos va a conducir a hablar, a tomar en cuenta una desviación instrumental debido a este problema. Y la presencia de la luz parásita, que también veremos la influencia que tenga en esta aplicación de la ley de Lambert-Ibir. Bien, vayámonos entonces primero a hablar de las desviaciones propias de la ley de Lambert-Ibir, que se conocen como las limitaciones de la ley de Lambert-Ibir, que en otras palabras están referidas a la concentración. Bien, ¿cuándo se presentan las desviaciones propias de la ley de Lambert-Ibir? Cuando nosotros contamos con soluciones cuya concentración sea mayor a 0,01 molar. Es decir, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bien, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando nosotros contamos con soluciones mayores a 0,01 molar, la distancia que existe entre las especies absorbentes va a ser menor, es decir, se va a cortar, va a disminuir. Y al disminuir esta distancia, se va a ver afectada en la distribución de carga a sus vecinas. Y de esta manera se altera la interacción donde esta interacción, esta proximidad, el hecho de que afecte en la distribución de carga a sus vecinas, ¿qué va a hacer esto? ¿Cómo va a influir? Va a alterar la capacidad de que las especies puedan absorber una determinada longitud de onda. Ojo, estamos hablando en concentraciones mayores a 0,01 molar. ¿Qué ocurre? Están más próximas, están más concentradas, no hay mucho espacio de separación. Por eso decimos, la distancia entre especies absorbentes disminuye, se acorta y por tanto afecta a la distribución de sus cargas a sus vecinas. De tal manera que esta interacción altera la capacidad de que las especies absorban normalmente a una determinada longitud de onda. Bien,
pero no solamente se debe a concentraciones elevadas de la especie absorbente. También puede ocurrir el caso cuando la especie absorbente esté en las concentraciones diluidas, en concentraciones bajas, pero existan concentraciones elevadas de otras especies, de otros componentes, como por ejemplo, hablaremos de los electrolitos. Entonces, la proximidad de estos iones al absorbente va a alterar por sus interacciones electrostáticas. Por tanto, hay una necesidad de corregir y la única forma de corregir va a ser originando o procediendo a diluir la solución. Ojo, entonces, no solamente vamos a considerar la elevada concentración de las especies absorbentes, sino también existen otros componentes que están en elevadas concentraciones, y hemos dado un ejemplo de los electrolitos, que de una u otra manera van a llegar a afectar por la proximidad a la especie absorbente y de tal manera queda alterada por las interacciones electrostáticas, y la única forma de corregir esto es con la dilución. Y existe un tercer caso más que es muy de difícil frecuencia, podríamos decir, o no se presenta continuamente, muy rara vez, y se refiere a las interferencias moleculares. Estas interferencias moleculares poco frecuentes, diremos, ocurre por la presencia de iones o moléculas cuya característica sea su gran tamaño. Y la presencia de este tipo de elementos grandes da lugar al no cumplimiento de la ley de Lambert y Beer. Y también podríamos considerar igualmente en algunos casos donde la absortividad molar va a depender bastante del índice de refracción que pueda tener la solución con la que se trabaje. Entonces, de estas cuatro formas, nosotros podríamos considerar a la influencia sobre la concentración que pueden originar las limitaciones propias de la ley de Lambert y Beer. En otras palabras, esta limitación propia puede deberse a concentraciones elevadas de la especie absorbente, a concentraciones elevadas de algunos otros componentes como los electrolitos, o la presencia también de moléculas demasiado grandes que podrían interferir, o cuando la absortividad molar va a depender del índice de refracción de la solución. Todo esto relacionado con la concentración y el no cumplimiento del 0.01 molar. Pasamos a una segunda desviación química. En este caso, tenemos que pensar que en toda reacción química, un analito va a disociarse, puede asociarse, va a reaccionar, o en presencia del disolvente va a originar o va a dar lugar a una serie de elementos, a una serie de productos que son distintos al elemento inicial, al primer compuesto. ¿Y eso qué significa? Que va a tener estos elementos nuevos que se han formado producto de las reacciones, producto de las asociaciones, producto de las disociaciones, son elementos, son productos diferentes en su naturaleza a que el analito inicial, y por lo tanto sus espectros de absorción van a ser únicos para este tipo de elementos. Y esto se nos presenta, por ejemplo, si nosotros utilizamos los indicadores ácido-bases,
cuyas características iniciales, cuyas características del indicador inicial van a ser muy diferentes a aquellos que obtengamos después de que hayan reaccionado, después de que hayan dado lugar a disociaciones o asociaciones, es decir, hayan cambiado de color. Inicialmente estaremos hablando de un color y debido a la reacción que se lleve a cabo, vamos a tener otro color y aquí sus absortividades específicas ya van a ser variables, van a ser distintas. Es decir, van a tener una naturaleza muy diferente al primer elemento. Eso entonces cuando hablamos de las desviaciones químicas y finalmente hablamos de las desviaciones instrumentales. Y dentro de las desviaciones instrumentales consideramos dos aspectos: la presencia de la radiación policromática y por otro lado la presencia de la luz parásita. Si hablamos de la presencia de la luz, de la radiación policromática, tenemos que decir que acá necesariamente tenemos que pensar en una absortividad molar que va a ser distinta a la que existe entre la absorbancia, la concentración, ya que es una medida diferente que nos va a llevar a una mayor desviación. Las radiaciones policromáticas, cuando las energías son diferentes, la relación entre la absorbancia y la concentración no va a ser lineal a medida que van a ir aumentando y las desviaciones van a ser mayores. Y el segundo hecho, cuando se presenta la luz parásita, la luz del monocromador puede estar contaminada por algún tipo de radiación parásita, es decir, por la presencia de alguna radiación no correspondiente a la que estamos trabajando, una radiación extra, una radiación que contamina, podríamos decir, que va a tener otras características en cuanto, por ejemplo, a su longitud de onda con respecto a con la que estamos trabajando, con la que va a ser la principal. Entonces, puede ser que no haya podido atravesar la muestra. A eso nosotros conocemos como una desviación instrumental debido a la presencia de la luz parásita. Aquí podemos hablar de un monocromador que pudo estar contaminado con este tipo de radiación que obviamente tendrá otras características, entre esas su longitud de onda va a ser muy distinta a la que es motivo de nuestro trabajo, de nuestro análisis y no ha podido atravesar la muestra. Y también las desviaciones instrumentales nos conducen a errores negativos. Bien, y finalmente aquí tenemos una gráfica donde tenemos el problema de la concentración. Cuando nosotros hablamos de la ley de Lambert y Wirth, tenemos que decir que va a existir una proporcionalidad directa entre la absorbancia y la concentración. Mientras aumente la absorbancia, aumenta la concentración. A mayor concentración, mayor absorbancia, siempre y cuando estemos con soluciones cuya concentración sea inferior a 0.01 molar. Cuando ya se tratan de soluciones de mayor concentración, ya no podemos garantizar ese comportamiento y no sabemos si vamos a tener una pequeña meseta en este lado o va a haber un comportamiento ascendente ya en la gráfica. Entonces, eso ya, bueno, lo vamos a ver de mejor manera en la parte práctica, pero lo que les mencionaba, que la limitación propia, la limitación real de la ley de Lambert y Wirth va a ser aquella referida a la concentración. Se aplica a soluciones cuya concentración es inferior a 0.01 molar. Bien, si no hay alguna pregunta, quedamos aquí y nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan un buen resto de la tarde, jóvenes. Hasta luego, doctora. Hasta luego.